de Mujeres y Diversidad en la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Hola Estela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Chiche. Bueno, contame, ¿cuál es la opinión? ¿Tienes opinión oficial o tienes opinión personal sobre el tema Fabiola Alberto Fernández? Mira, en realidad yo te puedo decir la opinión que tenemos la provincia de Buenos Aires y cómo abordamos los casos de violencia, las denuncias de violencia por razones de género. Y en este caso, bueno, tiene mucha resonancia e implicancia, obviamente, porque es el expresidente de la Nación, entonces tiene un fuerte impacto político. Sí. Pero nosotros acá, digo, lo que creemos siempre es que debe haber celeridad en las respuestas, la justicia debe actuar con perspectiva de género, tomar todas las medidas de protección a la persona que está denunciando y, bueno, mucho más con razón de, en este caso, digo, por todas las implicancias que tiene. Y nada, sorprendida, obviamente, porque... ¿Te sorprende desde el punto de vista político, humano o qué? ¿Qué es lo que te sorprende? Digo, no, gente golpeadora hay, sí, desgraciadamente. ¿Te la llama la verdad atención que que haya llegado a presidente? Yo siento que además todos sabemos, y incluso hay un intento de uso en este sentido, que es el planteo de, bueno, el gobierno de Alberto Fernández fue un gobierno que creó el primer Ministerio de Mujeres, que tuvo una agenda de transversalización de la perspectiva de género, que lo tomó su gobierno, pero de una fuerza social y política que se movilizó masivamente, que generó las condiciones, porque eso mismo pasó en la provincia de Buenos Aires, en muchas provincias del país, donde se colocó muy fuerte que era necesario que las políticas de género estén en los principales planos de gobierno, y entonces obviamente estas noticias tienen impacto y resonancia. Ahora, para nosotras ratifican lo que venimos diciendo siempre, que la violencia de género es transversal a todos los sectores sociales y que es transversal a todas las fuerzas políticas. No repara en ideología, derecha, izquierda, centro, peronismo, radicales, o cualquier, puede haber situaciones de violencia de género, porque hay una conducta aprendida en esta violencia. Esta violencia tiene una característica que tiene que ver con las formas de la dominación masculina, que se expresa muchas veces ese modo de dominación en violencia. Y nosotros trabajamos para transformarla y planteamos que haya leyes, políticas, programas y que, no, digamos, esto no es que niega esas políticas, al contrario, plantea que necesitamos aún mucho más y mucha transformación. Es como si a vos te dijeran, porque es la discusión, ¿no?, con el gobierno nacional, que dicen, ven lo justo que ha sido cerrar el ministerio. Yo te digo que es todo lo contrario. Es como vos te encontrás con un fuerte problema de inseguridad y decís, cierro el Ministerio de Seguridad. O tenés un problema de salud gravísimo, como tenemos muchos, y decís, no hay más Ministerio de Salud. Todo lo contrario. Necesitamos muchas más políticas y programas de prevención, de asistencia, de atención, para que estas cosas no ocurran, porque esto le pasa al más pintado o al menos pintado, como lo mismo, ¿eh? Sí, totalmente. De cualquier modo, digo, lo que significa, digamos, a nivel de un presidente y la primera dama es complicado, más complicado. Innegablemente, Sí, más allá de que supuesto. todos ya sabemos que le puede pasar a un obrero, le puede pasar a un millonario, le puede pasar a cualquiera. Lo que pasa es que hay implicancia desde el punto de vista institucional. Bueno, no es una persona cualquiera, fue presidente de la República, y ejerciendo la presidencia de la República le pega a su mujer. Digo, es un tema complicado. Me parece Sí, que es de mucho todas más maneras, grave pero todavía. mira, yo te digo, por supuesto, y además porque vos sos una figura pública, política, y tenés un compromiso político y social, tenés una manda mayor para ser coherente entre tu vida personal y tu vida pública. Y mira, desde el feminismo siempre hemos sostenido, incluso, que lo personal es político y que vos, digamos, que los hechos históricamente, que se decía con estos temas de violencia, se decía, no, es un asunto privado, que se arreglen ellos, es un problema de ellos, de cómo se llevan. Y hemos peleado para decir, no, señores, esto es una violación
del derecho a vivir una vida sin violencia, porque yo puedo tener montones de conflictos en mi pareja y muchas discusiones, pero eso no quiere decir que lo que está diciendo es muy importante. Espera. Vos me estás diciendo que esto no es solamente ámbito privado, digamos, cuando vos tenés un cargo expuesto es un tema público. Está bien, lo que me parece muy bien. Está bien, me parece perfecto. Vos sabés que el convenio 190 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, es un convenio que en el año 19 se adoptó, es contra la violencia y el acoso laboral. Y ese convenio plantea incluso que los problemas de la violencia doméstica familiar, cuando impactan en el ámbito laboral, también se los considera a la hora de las medidas que se tomen, cómo se sanciona. Hay una interrelación entre vida privada y vida pública, y digo con mucha más responsabilidad para quienes se plantean representar a nuestra sociedad. Lo que pasa es que hay una calificación rara en eso, es delito de acción privada o delito de acción pública. Vos sabés que a veces se diferencia eso, ¿entendés? Es un delito de acción privada. Entonces, en este caso es un delito de acción privada, tiene que la persona que la sufre la violencia denunciar. Vos fíjate, Chiche, lo que pasó en este caso. Sí. En realidad, originalmente, no fue ella la que tomó la iniciativa de denunciar. Acá lo que hicieron, el juez Ercolini encontró unos chats por otro tema que estaba investigando. La justicia permitió que esto trascienda a los medios, y son los medios del Clarín el que sacó la noticia primera. Y ella incluso en un primer momento dijo que no quería denunciar. Después, yo entiendo, Fabiola decía, la angustia, la exposición pública, una vez que esto trascendió públicamente, ella finalmente decide denunciar. Y ahí te digo una cosa, que a mí me parece, para compararlo con qué pasa con cualquier mujer que no tiene una trascendencia, un caso como este. El juez toma medidas que están bien, de no acercamiento, de prohibición de viaje, de que no tenga ningún tipo de contacto, un montón de medidas le ofrece la Fiscalía Especializada de Género. Mira, nosotros tuvimos un femicidio en Bolívar hace poquitos días. La mujer fue al juzgado de paz, ya había hecho denuncias anteriores. Sí. El juez de paz lo único que hizo es una restricción de acercamiento. Es ridículo, eso no sirve para nada, no sirve para nada. No sirve para nada. Bueno, entonces, si hubiese tomado el Poder Judicial la cantidad de medidas, acá hay que mirar a quienes están sufriendo la violencia, y lo que nosotros necesitamos que inmediatamente se tomen, se vea frente a qué riesgos está, y se tomen todas las medidas de protección de quien está sufriendo. En ese caso solo una restricción, no tomó toda la cantidad de medidas, así que la verdad que lo que necesitamos en este caso, por supuesto, en este caso tiene la trascendencia que tiene porque es Alberto Fernández, el expresidente de la Nación, pero como mensaje desde el Ministerio de la Provincia y desde nuestro gobierno, que nosotros tenemos que seguir construyendo muchas herramientas de política y de gestión que asistan, que atiendan a las víctimas y que cambien las prácticas del Poder Judicial para garantizar el acceso a la justicia y la protección de la vida, ¿no? ¿La conociste a Fabiola vos, Estela? No te entendí. Si la conociste a Fabiola. No la conocí, la he visto en algún acto institucional. ¿Y a Elizabeth Gómez Alcorta la conociste? A Elizabeth Gómez Alcorta la conocías. ¿La conocés? Sí, por supuesto. Elizabeth Gómez y la Yelén Macina, que fue la otra ministra sucesora de ella. ¿Y te parece que funcionó el Ministerio de la Mujer a nivel nacional? Mira, yo quisiera decir, y aprovecho que me preguntás por ellas, porque hicieron circular en la campaña que están haciendo, porque quieren usar este hecho para criticar las políticas de género, que estuvieron haciendo decir por redes, qué sé yo, que Fabiola les había pedido ayuda a ellas y que no respondieron. Esto es una mentira absoluta. Y de hecho, como se conoció la situación de violencia que ella denuncia, está claro que ella originalmente no fue la que quiso hablar de estos temas, así que ese es un uso para denostar la política del Ministerio Nacional. Yo la verdad que creo que le faltó, yo hubiese encarado de otro modo muchas de las políticas
del Ministerio Nacional. Podría hacer críticas, pero ninguna de las críticas que podría hacer tengan que ver con pensar que no Decime viene una del crítica, ministerio. decime una crítica. Porque Mira, a mí me parece vos que sos una el chica, ministerio vos sos una debería... chica bastante objetiva. Decime una crítica. Mira, yo te diría que para mí era importante que las programas se definan más en acuerdo con las provincias. Sí. Entonces hay política. Lo que hago yo, te voy a decir lo que hago yo acá en la provincia de Buenos Aires. Yo tengo programas que apoyan y fortalecen las políticas de violencia, que transfieren recursos y asistencia técnica, pero el municipio es el que define qué características termina teniendo ese programa, según la realidad de ese municipio. Bueno, a mí me parece que hubo en las definiciones del plan de violencia y algunas de esas políticas, decisiones que se tomaban muy centralizadas y que no se tomaban de acuerdo a las necesidades, bueno, de cada provincia, que son territorios tan extensos, tan distintos. Ahí me parece que faltó una idea de territorialidad mucho más cercana para que discuta con nosotras cuáles son las prioridades. Yo te diría que esa es la principal crítica que había. Después me parece que se hizo un trabajo muy grande de transversalización de la perspectiva de género importante, y por ejemplo en obras públicas, que ahora es mi compañero de gabinete Topodis, porque es el ministro de obras acá, hicieron una gran tarea en definir inversiones en infraestructura de cuidado, espacios para el cuidado de la primera infancia, bueno, todas obras que ahora mi ley paró y eliminó como 1000 obras para la provincia, pero muchas que tenían que ver con los cuidados de las infancias. Bueno, ahí se hizo una tarea muy importante. Lo mismo que en el área de economía, cuando se hizo el índice de crianza, que fue producto de un estudio que hicimos de nuestro ministerio sobre la falta del pago de la cuota alimentaria. Entonces, ¿cómo hacer para los acuerdos judiciales que haya un índice? Bueno, decisiones, mucha política que se empezó a hacer que antes no estaba, y que gracias a tener ministerio empezó a ponerse en discusión. Digo, vos sabés, ¿no?, que si no tuviera toda la fuerza que ha puesto el movimiento feminista y de mujeres, no se hablarían, pero para nada, de estos temas. Así que, bueno, creo que hay que tener más y mejor Estado, no menos, ser más eficientes y llegar de mejor manera con la... Pero hay una cosa que sí tenés que reconocer, Estela, que es una cosa que para mí falló siempre el Ministerio de la Mujer, no así tu ministerio. La provincia de Buenos Aires tuvo otra dinámica. Lo que te digo es lo siguiente: nunca se ocupó de la violencia de género en general, en realidad, nunca. El tema, cuando vos me mencionás que todavía un juez da una perimetral, y la perimetral es un anticipo de la muerte. Todas las mujeres que mueren con un botón antipánico en el bolsillo o en la cartera, ¿entendés? Este es el problema. No se legisló sobre eso. No sirve para nada, las perimetrales no sirven para nada. Los jueces dan una perimetral, no les importa un pito después si se cumple o no se cumple, porque cuando el asesino va, el asesino no respeta la perimetral. Vos no tenés un policía cuidándolo, ¿entendés? Este es el problema. Me parece que ahí se hizo poco. A mí, ¿entendés? Se lo dije a Elisa de Gómez Altorta, se lo dije. Ojo. Y ella me reconoció que parte de eso tenía razón. Porque la verdad no se trabajó con intensidad eso. Si no cambia la legislación, vos me decís, acá el caso que me contaste, tenía una restricción. ¿Y qué sirve una restricción? Si yo quiero matar a mi mujer, no me podés poner restricción. O me metés en cana, o me metés en cana, la escondés a ella. Una de dos, no tenés alternativa, porque yo voy a cumplir mi promesa. ¿Entendés? Ese es el problema. Sí, yo te diría que también hay una dificultad más grande, porque también el tema de la violencia de género, mira, en el 85% de los femicidios no hubo denuncia previa. Sí, probablemente también tenga razón. No hubo, en el 85. Hay que mirar, yo te estoy contando uno, el que te contaba de Bolívar, había denuncia previa y no se tomaron las medidas, y no se caracterizó, no se ponderó el riesgo en el que se estaba. Ahí hay una falla con el Poder Judicial muy fuerte, y con qué medidas y recursos e instrumentos se tienen. Es también muy poco tiempo.
Vos pensás que no es que cambiamos una problemática de tantas dimensiones. Yo he charlado con vos esto cuando te contaba las cifras de denuncia de violencia doméstica familiar que hay en la provincia, que son más de 200.000 al año. Por supuesto con distintos niveles de gravedad, pero ahí es enorme el problema. Estás hablando de eso sería una pandemia directamente. Una pandemia de violencia. Ahí lo que nosotros necesitamos es políticas en todos los terrenos, digamos, prevención de la violencia, asistencia, atención, ¿qué haces con los agresores? Las medidas que tenés que tomar cuando los casos son de mayor riesgo. Nosotros tenemos los dispositivos duales, que son estas tobilleras que se le coloca al agresor, que él tiene una tobillera y la mujer tiene una especie de teléfono que marca que tienen que tener en una distancia muy grande y está monitoreado. Entonces es mucho mejor que el botón antipánico. ¿Por qué? Porque no es que ella lo pulsa cuando lo ve a él, sino que en el monitoreo salta que él se está acercando. Entonces va el móvil. Nosotros pero es un mecanismo 500... que existe, pero existen en Argentina esos aparatos. Nosotros en la provincia tenemos más de 500 activos en este momento. Y funciona, no hay femicidio. Y funciona. No hay, te decía esto, que no hay femicidios con tobillera, porque se llega antes. Está bien, es para los casos de más riesgo. Sí. Ahora, lo que no nos hace nada bien, y yo quiero aprovechar también para conversar esto con vos y con la audiencia, cuando se niega que existe la violencia de género. Nosotros ahora tenemos un gobierno nacional que dice que la violencia de género no existe y que el problema es que dice que es un robo invertir en políticas que garanticen esto, cómo se protege a las víctimas, cómo se ayuda para salir de la violencia de género. Nadie comparte eso. Nadie lo comparte, obviamente. Estela, te agradezco muchísimo la gentileza de habernos atendido. Te mando un abrazo. Bueno, un abrazo para vos y la audiencia. Estela Díaz, ministra de la Mujer en Diversidad en la provincia de Buenos Aires. Son las 6:03. Con la disculpa al servicio informativo, vamos a la noticia, dale.